Dios les bendiga, hermanos. Es un gusto poder saludarlos una vez más y comunicarnos con ustedes por medio de esto que realizamos. Esperamos que sea de bendición para ustedes y primeramente sabemos que el propósito principal es adorar a nuestro Señor. Pero queremos que ustedes sean bendecidos y que sean fortalecidos en sus hogares. ¿Qué les parece si podemos en este día elevar una oración a nuestro Dios para dar gracias por lo bueno que Él es con nosotros y por las maravillas y su misericordia que Él permite en este día? Señor, te damos gracias porque tú eres bueno y porque tu misericordia nunca se acaba, Señor. Tú nunca cambias, tú eres el mismo, Señor, y tus promesas son eternas. Padre, confiamos en ti, confiamos en tu palabra, confiamos en las promesas que tú nos dejaste, Señor. Sabemos, Dios, que tú estás esperando el día, Señor, en el cual nosotros podamos verte cara a cara, y nosotros también deseamos, Señor, estar en tu presencia. Pero mientras estamos en este lugar, Señor, nosotros queremos adorarte y exaltar tu nombre. Mientras nos des vida, podamos respirar, Señor, podemos elevar a ti adoración, elevar a ti alabanza, que exalte tu nombre, Señor. Padre, en este día esperamos que tú puedas bendecir a nuestros hermanos en sus hogares y que tu nombre sea exaltado, Señor, en medio de sus familias, en la intimidad de sus hogares, Señor, tú puedas ser glorificado. Señor, hoy nosotros estamos con el único propósito de darte gloria y honra solo a ti, Señor, porque solo tú lo mereces, solo tú eres digno, Señor. Y preparamos nuestros corazones y nuestras voces, Señor, para exaltar tu nombre, para decirte lo mucho que te amamos, Señor. Y lo único, Señor, que deseamos es estar en tu presencia, alabándote. Recibe la gloria y la honra. Recibe, Señor, nuestra alabanza. Dice el Salmo 66, versículo 1 al 4. Aclamad a Dios con alegría toda la tierra. Cantad la gloria de su nombre. Poned gloria en su alabanza. Decid a Dios: cuán asombrosas son tus obras. Por la grandeza de tu poder se someterán a ti tus enemigos. Toda la tierra te adorará y cantará a ti, cantará a tu nombre, Señor. Y es lo que hoy vamos a hacer, vamos a cantar a tu nombre, Padre. A ti sea la gloria, Señor. Aclamad a Dios con alegría, toda la tierra la gloria de su nombre cantar. Poned gloria en su alabanza, decid cuán asombrosas son tus obras, Señor. Aclamad a Dios con alegría, toda la tierra la gloria de su nombre cantar. Poned gloria en su alabanza, decid cuán asombrosas son tus obras, Señor. Por tu poder y tu grandeza, tus enemigos se someterán, te adorarán toda la tierra, y de tu nombre a ti cantarán. Por tu poder y tu grandeza, tus enemigos se someterán, te adorarán toda la tierra, y de tu nombre a ti cantarán. Aclamemos al Señor.
tierra la gloria de su nombre cantar. Haced oír la voz de su alabanza. Naciones, pueblos, todos bendecid al Señor. Aclamad a Dios con alegría. Toda la tierra la gloria de su nombre cantar. Haced oír la voz de su alabanza. Naciones, pueblos, todos bendecid al Señor. Por tu poder y tu grandeza, tus enemigos se someterán, te adorarán. Toda la tierra y de tu nombre a ti cantarán. Por tu poder y tu grandeza, tus enemigos se someterán, te adorarán. Toda la tierra y a tu nombre a ti cantarán. Aclamemos al Señor. Aclamad a Dios con alegría. Toda la tierra la gloria de su nombre cantar. Haced oír la voz de su alabanza. Naciones, pueblos, todos bendecid al Señor. Aclamad a Dios con alegría. Toda la tierra la gloria de su nombre cantar. Haced oír la voz de su alabanza. Naciones, pueblos, todos bendecid al Señor. Por tu poder y tu grandeza, tus enemigos se someterán, te adorarán. Toda la tierra y a tu nombre a ti cantará. Por tu poder y tu grandeza, tus enemigos se someterán, te adorarán. Toda la tierra y de tu nombre a ti cantarán. Por tu poder y tu grandeza, tus enemigos se someterán, te adorarán. Toda la tierra y de tu nombre a ti cantarán. Por tu poder y tu grandeza, tus enemigos se someterán, te adorarán. Toda la tierra y a tu nombre a ti cantarán. Aclamemos al Señor. En mi angustia te llamé y escuchaste mi oración. Me alumbraste con tu luz en medio de la oscuridad. Como tú no hay otro Dios, a tu nombre cantaré. Tú me llenas de valor, con tu fuerza venceré. Eres mi roca y mi salvación. Te amo, fortaleza mía. Es mi castillo y mi libertador. Dios mío, tú eres mi escudo, mi alto refugio, en ti yo confiaré.
David. En mi angustia invoqué a Jehová y clamé a mi Dios. Él oyó mi voz desde su templo y mi clamor llegó delante de él a sus oídos. Señor, sabemos que nuestro clamor llega a tus oídos, Padre. Sabemos que nuestras necesidades no son ajenas a ti, Señor. Y en este tiempo de aflicción y de prueba, Señor, sabemos que tú estás atento a nosotros. Por eso te alabamos en esta mañana y exaltamos tu nombre, Rey de Reyes. Así como el Rey David, Señor, confiamos en ti, Castillo. Te amo, fortaleza mía, eres mi castillo y mi libertador. Dios mío, tú eres mi escudo, mi alto refugio, en ti yo confiaré. Te amo, fortaleza mía, eres mi castillo y mi libertador. Dios mío, tú eres mi escudo, mi alto refugio, en ti yo confiaré. Sí, Señor, en ti confiamos, Padre, en ti confiamos, Señor. A ti sea la gloria, Padre Santo. Incomparable eres, Señor. A ti sea toda la gloria, Señor, la alabanza. ¿Quién es como tú? Nada se compara a ti. Por tu gran amor y misericordia. Precioso amor has derramado en mí. Sin merecer me diste, Señor. ¿Quién es como tú? Nada se compara a ti. Por tu gran amor y misericordia. Precioso amor has derramado en mí, que sin merecer me diste, Señor. Y en mi tribulación no te apartaste. Tu gracia y amor me bastó. Incomparable, así es tu perdón. Inagotable, así es tu amor. Alto refugio, mi fuerza eres tú, mi esperanza, mi confianza está en ti.
precioso amor has derramado en mí, que sin merecer me diste, Señor. Y en mi tribulación no te apartaste. Tu gracia y amor me bastó. Incomparable, así es tu perdón. Inagotable, así es tu amor. Alto refugio, mi fuerza eres tú, mi esperanza, mi confianza está en ti. Incomparable, así es tu perdón. Inagotable, así es tu amor. Tanto refugio, mi fuerza eres tú, Señor, mi esperanza, mi confianza está en ti, Señor Jesús, 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 incomparable, así es tu perdón, inagotable, así es tu amor. Alto refugio, mi fuerza eres tú, mi esperanza, mi confianza está en ti, Señor Jesús, 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 Señor Jesús. No hay otro nombre como el tuyo, Señor Jesús. Solo en tu nombre hay salvación. Solo en tu nombre hay verdad. Solo tú eres el camino al Padre. Oh, precioso Jesús. No hay nadie como tú, Señor. Toda la gloria es para ti. Toda la alabanza, toda la adoración son para ti, Señor. Es un deleite estar en tu presencia, Padre. Es un deleite poder adorarte y un gran privilegio poder hacerlo, Señor.
esperaré, esperaré. Cuando traiga mi oración, escúchame. Esperaré, esperaré. De mañana me presentaré a ti. Esperaré, esperaré. Cuando traiga mi oración, escúchame. Esperaré, esperaré. Tú eres santo, apartado del mal, pero grande en misericordia. Vendré a tu casa y te adoraré. Vendré a tu casa y me postraré por la abundancia de tu misericordia y el favor inmerecido
privilegio que nos das de estar en tu presencia. Muchas gracias, Señor, porque sin merecerlo tú nos permites estar aquí y podemos alabar tu nombre y exaltarte, Señor. Muchas gracias por ese privilegio. Te pedimos que bendigas a nuestros hermanos ahí en sus hogares y que prepares los corazones para recibir tu palabra, Señor. Tuya es la gloria y tuya es la honra eternamente, Dios. Nuestras vidas te pertenecen. A ti sea la alabanza, Señor. Muchas gracias, Señor. Bien, hermanos, pues vamos a pasar ahora a la enseñanza que el Señor tiene preparada para nosotros y que Dios les bendiga. Buenos días, ¿cómo está? Estamos nuevamente con ustedes. Que tengan un bonito día. Están en casita, en el lugar donde ustedes ahora estén acomodados para pues entrar de lleno a la enseñanza después de haber alabado a nuestro Señor con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con todas nuestras fuerzas. Damos gracias a Dios que nos permite todavía seguir llegando a sus hogares, llegar a ustedes a través de estos medios, este recurso que Dios nos ha permitido y pues que hacemos con mucho gusto. Es lo que Dios nos permite, es lo que hacemos. Así que, hermanos, ahí donde estén, le quiero pedir que me acompañe a orar, si es tan amable. Padre, te damos muchas gracias. Siempre agradecidos contigo por tus misericordias, por tu cuidado, porque conforme avanzan las circunstancias, aún en medio de todo esto, tú estás con nosotros, Señor. Tú has volcado tu misericordia, tu cuidado en la vida de tus hijos y pues en ese amor que trasciende todo, Señor, tú has extendido la misericordia a todos, Señor. Te damos gracias porque podemos considerar, Señor, tu cuidado en nuestra vida. Estamos seguros, estamos convencidos. Te queremos pedir por cada familia, Señor, por cada una de las familias que tenemos el privilegio de servir, Señor, de tus hijos, de todos aquellos que están ahora en casa y que a través de este medio podemos llevarles tu palabra, Señor. Queremos pedirte por cada persona, Señor, igualmente que en este momento esté pasando por alguna situación angustiante en medio de esta pandemia, Señor. Si hay alguno que ha sido contagiado, alguno que esté incluso hospitalizado, Señor, oramos por ellos, intercedemos por ellos. Tenemos conocimiento de muchas personas conocidas, hermanos en la fe, que están pasando por esta situación y vaya a ellos nuestra solidaridad, nuestra oración, nuestro amor, un abrazo. Igualmente estamos intercediendo por ellos de manera constante. Queremos pedirte también por nuestros hermanos pastores, todos los que están trabajando. Te pedimos, Señor, te pido que nos des gracia, que nos des fuerza y fortaleza, sabiduría. Sobre todo, Señor, entender el tiempo que estamos viviendo y servirte con todo el denuedo, con todas nuestras fuerzas, Señor, porque mientras tú nos permitas, tenemos que hacerlo. No importa la trinchera, no importa lo que esté sucediendo, lo que importa es que tu palabra se extienda. Esa es nuestra labor, es nuestro privilegio. Muchas gracias por mis hermanos que están pastoreando a través también de los medios y de todos los recursos que tú permites a cada uno, Señor. Oramos por nuestras autoridades en la iglesia, por nuestros pastores. Allá en Guadalajara les enviamos un fuerte abrazo. Oramos por ellos, Señor. Igualmente te pedimos por las autoridades gubernamentales para que les des sabiduría, que puedan entender el tiempo de gobierno sano, limpio y que tengan misericordia de la gente, Señor. Muchas gracias, Señor, porque las autoridades tú las pones y puedes tocarlas. De manera que también extendemos nuestra oración para ellos. Queremos darte gracias, Señor, porque en medio de todo esto has suplido toda necesidad. En medio de todo esto tú nos has guardado también. Y esa fidelidad la queremos nosotros agradecer, Señor. Lo único que hacemos, Señor, es hacer lo mismo que tú haces, ser dadores, Señor. Y queremos decirte que hemos traído nuestra ofrenda, nuestro diezmo voluntariamente.
Lo queremos entregar a ti, Señor, y te pedimos que lo bendigas, Señor, que bendigas la fuente de trabajo de mis hermanos, el negocio, la forma como se estén llevando a cabo sus actividades de trabajo, Señor. Bendícelos y guárdalos, Señor. Que cada una de esta fuente de ingresos, Señor, sea honesta y que tú le sigas dando gracia para poder hacerlo, Señor. Cada uno de tus hijos queremos ser fieles a este llamado, Señor, de dar, y queremos solamente hacerlo por amor, por obediencia, para que haya alimento en tu casa, para que se siga extendiendo tu palabra, poder tener recursos para todo esto que estamos haciendo. Y lo hacemos gozosos, Señor, porque sabemos lo que representa que tu palabra trascienda cualquier frontera. Así que bendice nuestra ofrenda, nuestro diezmo, Señor. Guárdanos de todo mal, y si hay alguna familia, Señor, que seguramente la hay, con situaciones difíciles económicas, Señor, pues sé con ellos, Padre eterno, para que tengan pan en la mesa, para que no pasen privaciones, Señor, y te damos gracias por esa fidelidad tuya. Queremos dejar delante de ti nuestra oración, Señor, nuestra gratitud, todo nuestro clamor, en el nombre de Jesús, tu Hijo amado. Amén y amén. Vamos a continuar esta serie, Cuando Dios llama. Siempre trato de recordar un poco el propósito de la misma, porque nos estamos preparando. El tiempo nos está llevando muy de cerca la necesidad, pero más que la necesidad física o material, la necesidad espiritual. Porque si bien se puede uno preocupar por las cuestiones económicas, las situaciones que estamos viviendo, que hay que preocuparse y hay que ocuparse, pero finalmente todo pasará, y la pregunta es, ¿a dónde vamos a terminar nuestra existencia? ¿Qué va a ser de nosotros después de que el Señor nos llame, venga por nosotros? Y precisamente esa es la gran comisión de la iglesia, llevar un mensaje de salvación eterna, y para eso los siervos se tienen que preparar. Por tanto, a través de esta serie, a través de la vida de personajes que fueron siervos, que fueron llamados por el Señor para servirle, hicieron la obra a la que fueron ellos llamados, pues estamos viendo sus características, su respuesta, la manera como lo hicieron, donde en todo vemos el carácter de nuestro Señor Jesús, que al nosotros reunir todas estas virtudes vamos a ver que lo único que vamos a ver es al Señor Jesús. Así que eso es lo que queremos que se forme en nosotros, su carácter, y que también no solamente su carácter y sus virtudes, también ese sentir de llevar la palabra a otros espacios sea nuestra. De manera que hoy vamos a hablar de un hombre al cual se le conoció como el más manso de todos los hombres sobre la tierra. Moisés lo ha identificado. Nuestra enseñanza de hoy, mansedumbre. Y Moisés, este hombre que sí fue mencionado como el más manso sobre todos los hombres en la tierra, bueno, sabemos que esto fue hasta que el Señor Jesús vino a esta tierra, ¿verdad? Sin embargo, vamos a ver que muchos eventos de su vida no reflejan precisamente esa mansedumbre que le acredita la Escritura. Sin embargo, a los ojos del Señor así lo fue, porque, mire, la mansedumbre no representan acciones pasivas en las relaciones con el prójimo, con tus semejantes, con las otras personas. No, si tú dispones tu carácter de esta manera, te puede llevar a actitudes forzadas, incluso a la hipocresía. Porque la mansedumbre, de acuerdo a la Biblia, es una obra en el alma, es una disposición del corazón ante Dios, primeramente ante Dios, de recibir y aceptar siempre sus tratos como buenos, porque todo lo que viene de parte de Dios es bueno, todo lo que permite, independientemente de lo que el hombre crea o independientemente de lo que las circunstancias parece que nos quieren mover de nuestra fe. Entonces, aceptar el trato de Dios, su voluntad, sin discutirlos y sin resistirlos, habla de un corazón de mansedumbre delante de Dios. Mire, la palabra mansedumbre se escribe en el idioma griego, prautes, y se relaciona con otra palabra, la voy a tratar de decir, taipeinofrosune,
no sé cómo se pronuncia, pero así se escribe, que significa humildad. Ahora, ¿por qué se relaciona? Porque la mansedumbre es una consecuencia directa de la humildad. Y solo quien es de corazón humilde puede ser manso. Por eso son aquellos que no luchan contra Dios, no le enfrentan, no le reclaman, ni le exigen derechos, porque no tienen por qué hacerlo, no tienen esa capacidad y calidad espiritual, ni siquiera en ningún sentido. Y la mansedumbre, siendo en primer lugar ante Dios, después se tiene que hacer evidente entre los hombres, en especial con quienes tratan de dañarte. Mira lo que estoy diciendo. La mansedumbre se manifiesta con aquellos que te quieren hacer daño, porque pues con alguien que te trata bien, que quieres, que amas, pues ¿cómo vas a practicar este tipo de virtudes? Aquí estamos hablando de quienes tratan de dañarte, de quienes saben que son tus enemigos, entendiendo además que todo eso que esas personas hacen en tu contra, todo lo que lleguen a hacerte, es permitido por Dios. Como hijos de Dios tenemos que entender que todo lo que Dios permite hacia nuestra forma de vida que la pueda agredir, tiene que ver con un proceso de disciplina, de madurez, de purificación. Y por eso tenemos que entender que el carácter de mansedumbre es aceptar las cosas que Dios permite en tu vida, de parte de Él, de parte de lo que Él permita, de parte de las circunstancias, y aún así permanecer con la humildad y la fe de quien sabe que está en las manos de Dios. Vamos a hablar de Moisés, este hombre más manso sobre la tierra. Del hebreo Moshe significa sacado de, y así fue como la hija de Faraón lo llamó al haberlo sacado de las aguas. El relato bíblico en Éxodo 2, del 1 al 10, usted lo puede después ver con más tranquilidad, nos dice que Moisés fue descendiente de la tribu de Leví. Él nació durante el cautiverio del pueblo de Israel en Egipto, ¿verdad? Y durante el tiempo en que se ejecutaba una orden de Faraón que pretendía controlar la población israelita, nace Moisés. Esta orden la vemos en Éxodo 1:22, donde dice que mandó a todo su pueblo diciendo: echad al río a todo hijo que nazca y a toda hija preservar la vida. Estamos hablando de la vida de los israelitas, ¿verdad? Ahora, sus padres, dice el relato, que lo vieron hermoso. Aquí está hablando del amor de padre, ¿verdad? Un papá siempre va a ver hermoso a su hijo, siempre lo va a ver con un especial afecto, un amor, ¿verdad?, entrañable. Y ellos deciden no entregarlo, ¿verdad? Porque al echarlo al río, pues iban a hacer comida de cocodrilos. De manera que Jocabed, su madre, lo esconde por un tiempo, 3 meses en su casa, pero al no poder guardar el secreto por más tiempo, pues le viene una revelación del Señor y toma una arquilla de juncos, la calafatea con asfalto y brea, coloca al niño y lo echa a las corrientes del Nilo. Ahora, este viaje de esta cesta calafateada iba siendo supervisada por la hija mayor de Moisés, María o Miriam. En ese momento que la barca empieza a tocar una parte de la orilla del río, la hija de Faraón, quien acostumbraba a bajar al niño al río Nilo a bañarse con un séquito de acompañantes, porque era una forma de purificación, era una costumbre de purificación en el río, lo encuentra y al verlo llorando, aunque lo identifica como hebreo por su ropa, decide adoptarlo y criarlo como hijo propio. María, al ver esta escena, pues lo que hace fue acercarse a la princesa y le sugiere buscarle una nodriza entre los hebreos, lo cual acepta y lo lleva de regreso a su madre Jocabed. Imagínense la soberanía de Dios para cuidar a este niño. De esta manera, ahora su madre lo va a criar como lo habría deseado, pero bajo la protección de la hija de Faraón, de manera que ya no había riesgo para el bebé. Fue así como los primeros años de Moisés transcurren bajo el resguardo de su mamá, con la educación de ella, y pues vemos aquí cómo el Señor soberanamente guardó desde su nacimiento a alguien que desde el vientre de su madre había llamado con un propósito.
Y ese es un atributo que solamente puede ejercer el Señor, su presencia. Aquí vamos a hacer dos reflexiones, mis hermanos. Mire, ¿cuántas veces usted puede recordar que sin darse cuenta, incluso sin haber conocido al Señor, se vio expuesto a peligros incluso de muerte o enfermedades de los cuales Él le guardó, o carencias que milagrosamente se encargó de suplir? Yo le voy a pedir que medite un poquito en ello. Ahora, por su gracia, usted ha sido rescatado. Ahora usted es hijo de Dios y disfruta del amor, del cuidado, se alimenta con su palabra, goza de la comunión de sus hermanos en la fe. Bueno, ahora a la distancia, pero lo seguimos gozando, lo seguimos disfrutando. Y eres consciente que hay un propósito para tu vida. ¿O no eres consciente de eso? Que todo lo que te guardó y lo que sigue guardando, lo que sigue permitiendo, tiene un objetivo que solamente Dios conoce. Y que el cumplimiento de ese propósito tiene que glorificarle solamente a Él. También piensa en eso. Porque todos los siervos o los que queremos ser siervos del Señor, tenemos que entender que todo lo que hagamos, la vida como la vivamos, tiene que glorificar a nuestro Señor. Moisés era ajeno a todo cuando fue librado de la muerte. Era un bebé cuando fue librado del peligro. Y salvo, ya fue puesto bajo el cuidado de su propia madre, con quien aprende sus raíces, su origen como hebreo. Ahí fue educado en el temor de Jehová antes de ser entregado y expuesto al mundo. ¿Por qué digo al mundo? Bueno, en este caso representado por la corte de Faraón como hijo de la princesa. La Biblia no nos dice la edad en que fue llevado al palacio, pero de acuerdo a la costumbre debió tener una edad suficiente para estar instruido en los principios del hebraísmo. Ahora, estas enseñanzas establecidas profundamente en su corazón, a pesar de la formación que después recibió por parte de los egipcios, jamás desplazaron sus raíces espirituales hebreas. Y al ser integrado a la corte, ya como hijo adoptivo de la hija de Faraón, pues comenzó su educación, conoció las costumbres, la cultura, el adoctrinamiento de una religión y cultos politeístas. Imagínense todo este engranaje, tanto político, religioso, de la nación más poderosa, más civilizada de aquella época. El libro de Hechos 7:22 dice: fue enseñado Moisés en toda sabiduría de los egipcios, dice, y era poderoso en sus palabras y obras. Quiere decir que era un hombre que se destacaba, que aprendió. Así Moisés creció familiarizado con las costumbres de la corte de Faraón, participó de las celebraciones religiosas, del paganismo, la idolatría, recibió la educación, se adaptó al sistema de gobierno. Pero mire lo importante de esto. Los pocos años que fue instruido por Jocabed, su mamá, los pocos años que convivió con el pueblo de Israel marcaron su vida. De tal manera que los muchos años que pasó en medio de lujos, de educación, adoctrinamiento en ese paganismo egipcio, no pudieron borrar de su corazón sus verdaderas raíces, su origen. Y aquí hago el paréntesis para dar un consejo a los padres cristianos, a los creyentes. Aprovechen este tiempo que tienen a sus hijos. Y no estoy hablando de este tiempo en que estamos resguardados en casa, estoy hablando del tiempo que tienen a sus hijos antes de que ellos salgan del nido, mis hermanos. Afírmelos en la fe, en la comunión con la iglesia, en la buena convivencia de un hogar cristiano, para que su corazón sea profundamente conmovido, porque algún día, mis hermanos, aunque usted no quiera, los tendrá que entregar a un mundo que no tendrá piedad de ellos. De manera que la Escritura es muy sabia cuando dice: instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Por eso, cuando Moisés, ya grande, fue testigo del maltrato a uno de sus hermanos hebreos, pues en ese momento, en sus fuerzas, con los recursos que tenía, el poder que tenía como hijo adoptivo de la princesa, esto quiere decir que a su manera, pues trató de defenderlo, pensando que debido a esa posición que tenía, sus hermanos estamos hablando de los hermanos de sangre, pues comprenderían
que Dios les iba a dar libertad por su mano. Esto lo podemos leer en Hechos 7 del 25 al 27. Ahora, buscando esta aceptación, Moisés tomó la justicia por su cuenta y lo único que hizo fue cometer un homicidio. Después quiso mediar entre dos hebreos que peleaban entre sí y fueron confrontados por ellos mismos, sacando a la luz su crimen. Así fue cuando, en medio de un ambiente de hostilidad a su propia persona por parte de sus hermanos de sangre, decide huir de Egipto. Mire lo que voy a leer, o vaya conmigo al libro de Éxodo 2, versículo 14. Cuando él quiso mediar entre dos hebreos, uno le responde: ¿quién te ha puesto a ti por príncipe y juez sobre nosotros? Fíjese las palabras. Dice: ¿piensas matarme como mataste al egipcio? Entonces Moisés tuvo miedo y dijo: ciertamente esto se ha descubierto, por eso huyó. Mire, esto nos lleva a reflexionar en algo. Hay quienes, al llegar a la fe cristiana, al convertirse, pues tienen una buena intención: compartir aquello que les ha cambiado. Y ellos piensan que por el solo hecho de que a él le hizo bien, o porque él ahora comparte una nueva fe, sus conocidos, sus amigos, sobre todo su familia, van a comprender esta buena intención que ahora tiene en su corazón y que de inmediato van a aceptar todo aquello que les hizo cambiar, que su nueva conciencia, ¿verdad?, que su nueva forma de ser le permite incluso dar consejos a las personas que están a su alrededor. Bueno, esa es una buena intención. Pero ¿qué sucede cuando esa persona a lo mejor se está identificando con ella? Yo de hecho me identifico con ella al principio. Pues, ¿qué pasa cuando recibe rechazos, burlas, incluso amenazas? Cuando alguien no está preparado para esto, se confunde, se siente lastimado, y esto lo lleva a hacerse de lado, incluso huir, ¿verdad? Por eso la importancia de aprender a esperar el tiempo de Dios. Porque mire, cuando Dios nos envía, estamos hablando de siervos, estamos hablando de cristianos que ya van a ejercer el ministerio de la reconciliación. Primero prepara, instruye, fortalece y prueba. Así cuando llegan los rechazos, las palabras ofensivas, las burlas, el vituperio, voy a decir la persecución social, no te ofende, no te confunde. Antes ves con misericordia a estas personas, perdonas, porque estás dando testimonio de tu fe. Y lo mejor, mi hermano, es que ya no tienes que huir, no tienes que hacerte de lado, porque estás entendiendo el proceso de Dios. Moisés llegó a creer que a su manera podía quitar el yugo a su pueblo. Y cuando lo intentó, no salvó a nadie, y lo único que logró fue convertirse en homicida, dar un falso testimonio de algo que él no conocía. Y eso sucede cuando alguien actúa en sus fuerzas, sin la guía ni el respaldo de Dios, aunque su llamado exista. Pero al no esperar su tiempo, esto le causará problemas y va a afectar a mucha gente. Porque hay algo, mire, el servicio al Señor, que es el servicio también dentro de la iglesia o a la iglesia, siempre va a estar enmarcado dentro de su orden, de su voluntad y de su soberanía. Por esa causa Moisés tuvo que salir huyendo de Egipto. Así fue como él renunció a ser llamado hijo de la hija de Faraón. Y sin saberlo, comienza un acercamiento con el pueblo de Dios a través de la tribu de Madián. Mire, Dios usa todo para cumplir sus propósitos. Y esto era lo que Moisés necesitaba. Habría que pensar qué es lo que Dios está usando para poder moverlo a usted hacia el propósito que Dios ya tiene anticipadamente, porque le hizo un llamado. ¿Cómo está tratando con usted? ¿De qué manera? Mire, Moisés tenía 40 años cuando llegó ante el sacerdote de Madián, para quedarse con él otros 40 años, participando de la vida de un pueblo que, sin ser el suyo, también descendía de Abraham. Pero aquí ya no era el hijo de la princesa de la corte de Faraón. Ahora era simplemente un pastor, era alguien que tenía que tener un oficio. Después de un evento donde conoció a las hijas de Yetro,
con las ovejas. Llegó a casarse con Séfora, la hija mayor, con la cual tuvo 2 hijos, Gersón y Eliezer. Así fue como él ya hizo familia, se estableció, pero durante ese tiempo, sin saberlo, y fíjense que le he repetido esta palabra, sin saberlo, Moisés estaba siendo preparado por el Señor de diversas maneras. ¿Por qué 40 años en el desierto trabajando para su suegro? Él estaba conociendo la vida desértica, el clima, los recursos, los peligros. ¿Por qué? Venía una empresa mayor. ¿En dónde? En el desierto. Y esa solamente Dios lo sabía. ¿Usted se había puesto a pensar que Moisés literalmente pasó toda su vida en el desierto después de que salió de la corte de Faraón? 80 años, 40 años como un, podríamos decir un sirviente del sacerdote de Madián. Era su yerno, pero tenía que trabajar, y los otros 40 años dirigiendo al pueblo de Israel. Parecía que no sucedía nada importante en la soledad y la tranquilidad del desierto. Para Moisés era simplemente una nueva vida. Sin embargo, todo ese tiempo fue bueno para él. Fue suficiente. Tenía el espacio para meditar, para purificar su corazón. Imagínense ese tiempo para estar recordando un poquito de lo que sucedió en aquel lugar, en Egipto. Pero sobre todo también para aprender a escuchar la voz de Dios. Estaba siendo instruido por Dios, preparado por Él. Porque todo lo que Dios permite en la vida de quien ha sido llamado, aunque no lo sepa, siempre tendrá un propósito relacionado a la obra para lo que Dios le ha estado preparando. Mire, todo lo que usted ha estado aprendiendo, aún sin conocer al Señor, algún día va a servir para servir al Señor, pero dirigido diferente. Lo va a pulir. El Señor lo va a cambiar, lo va a transformar en un instrumento de utilidad. Aquello que quizás a usted le servía para otras cosas, porque Dios está preparando. Él está haciendo su obra. Ahora, esto es importante. Cualquier obra que venga del corazón de Dios, del corazón de Jesús, es importante. ¿Y esto por qué lo digo? Porque hay quien cuando está sirviendo al Señor siente un poquito de, a veces cuando no se logran sus expectativas dentro del servicio congregacional, que es a donde quieren enmarcar siempre todo esto, pues no se sienten muy satisfechos con lo que están haciendo. Y yo le voy a decir algo: recuerde que no hay obra o ministerio que venga del corazón de Dios que pueda ser menospreciado, como tampoco puede ser motivo de envanecimiento. O sea, lo que Dios le permite no es ni para menospreciarlo ni para envanecerse, porque tiene que recordar algo: la obra, las fuerzas, los recursos y el conocimiento de Dios son los que están actuando en la persona que Él ha decidido usar. Y cuando alguien es sensible a esto, va a comprender que todo el tiempo de espera, todo el tiempo de desierto, todo el tiempo de un trato duro, a veces severo quizás, solo es para llevarle al quebranto. ¿Por qué? Necesita transformarlo en un siervo manso, humilde, capacitado para hacer la obra a la que fue llamado. El Señor está moldeando, el alfarero está triturando nuevamente un barro que estaba ya mal cocido, quizás mal usado, y está renovando una vida. ¿Qué dice Mateo 5:3? Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Entonces, si le damos una mirada a estos versos que acabo de leer, estamos viendo que solo quienes reconocen su pobreza espiritual, quienes tienen una tristeza, lamentan haber ofendido al Señor con sus pecados, son los que van a poder dar evidencia de un corazón humilde y manso que ya está dispuesto a hacer su voluntad. El Señor Jesús en Mateo 11:29 nos da un consejo: llevad mi yugo sobre vosotros, dice, y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Dice, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga.
El Señor nos está enseñando que así como Él, en obediencia, con una voluntad totalmente sujeta a la del Padre, se sometió a cumplir hasta la última de las demandas que tenía que hacerle Él. Y esto representó para Él descanso en su propio espíritu. Y eso es a lo que nos invita ahora, a hacer lo mismo, con la seguridad de que quien haga esto gozará del descanso que experimente el alma. Porque mire, cuando nos ponemos el yugo del Señor, todas las cargas se aligeran. Existe una tendencia natural a considerar que cuando alguien es manso es porque o no sabe defenderse o no puede hacer determinadas cosas, y eso es una total equivocación, es un error. El Señor nos mostró que el verdadero significado de ser manso y humilde representa esto, que aunque se tengan los recursos para poder defenderse o favorecerse, no se usan para eso. Y Él fue lo que nos enseñó. Él tenía los infinitos recursos del Señor celestiales a su disposición para poderse defender, para poder hacer algo a favor de Él, y jamás lo hizo. Precisamente por eso es parte del carácter de alguien que se dice cristiano y sobre todo que quiere servir al Señor. ¿Qué dice Sofonías 2, versículo 3? Buscad a Jehová, todos los humildes de la tierra, los que pusisteis por obra su juicio. Buscad justicia, buscad mansedumbre, quizás seréis guardados en el día del enojo de Jehová. Miren, mis hermanos, qué importante es la humildad delante del Señor. Te lleva a la mansedumbre, te lleva a buscar el rostro de Dios con la intención de obedecer siempre. El corazón de Moisés estaba siendo preparado para hacer un propósito que solamente Dios sabía cuál era. Y a su tiempo, después de 40 años, lo llama mediante un hecho sobrenatural, una zarza ardiente que no se consumía. Ahí en el desierto, en el cuidado de sus ovejas, atraído Moisés por este hecho sobrenatural, se acerca y lo que primero escucha es la voz del Señor hablándole por su nombre. Imagínense nada más la sorpresa, la impresión de Moisés, que solamente alcanza a responder, heme aquí. De ahí se desenlaza un diálogo donde el Señor está expresándole su voluntad a Moisés, quien con sus respuestas no estaba cuestionando el poder de Dios, que sabía era el que le llamaba, sino que su corazón estaba meditando, estaba impresionado por qué le llamaba a él, por qué a él. Y así vemos cómo de aquel hombre impetuoso, orgulloso, que sentía que tenía todo el poder, que creyó poder servir a Dios a su manera, solo queda uno que lo único que alcanza a reconocer en él son debilidades y carencias. Dios había tratado con el corazón de Moisés. Ya no quedaba nada de aquel hombre. Ahora era un hombre que había humildad en su corazón. Aquella misión a la que Dios le llamaba, imagínese que lo hubiera hecho cuando tenía la edad de 40 años en Egipto. En ese momento le hubiera sido muy grato. En ese momento le hubiese envanecido. Pero ahora le causaba gran temor. De tal manera que incluso con unas objeciones y razonamientos que parecen un poco infantiles, se descalificaba una y otra vez hasta que tuvo que rendirse a la voluntad de Dios. Y voy a hablar un poquito acerca de las objeciones de Moisés. Mire, primero habla de su propia persona. Le dice, ¿quién soy yo para que vaya Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? Después habla de su incapacidad en poder revelar el nombre del Señor. Dice, si ellos me preguntaren cuál es su nombre, ¿qué les responderé? O sea, ignoraba. Después él apela a su falta de credibilidad ante el pueblo. ¿Recuerda aquellos hombres que le dijeron, ¿quién te puso por príncipe de nosotros? Bueno, él le dice al Señor, he aquí que ellos no me creerán ni oirán mi voz, porque dirán, no te ha aparecido Jehová. Finalmente habla de su torpeza al hablar. Ay, Señor, nunca he sido hombre de fácil palabra, ni antes ni después que tú hablas a tu siervo, porque soy tardo en el habla y torpe de lengua.
Imagínese al pobre de Moisés, tartamudeando, con la boca seca. Ahora, ¿cuáles son las respuestas de nuestro Señor? El respaldo de Dios. A la primera pregunta le hace una promesa de estar siempre con él y él le responde: ve porque yo estaré contigo. A su segunda pregunta le delega autoridad y le dice Dios a Moisés: yo soy el que soy. Y así dirás a los hijos de Israel: yo soy, me envió a vosotros. Además Dios dijo a Moisés: así dirás a los hijos de Israel: Jehová, el Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob, me ha enviado a vosotros. Este es mi nombre para siempre, con él se me recordará por todos los siglos. Después, en la tercera pregunta, le da poder. Y Jesús le dice: a ver, Moisés, ¿qué es eso que tienes en tu mano? Y él responde: una vara. Y él le dijo: échala en tierra. Y él echó en tierra y se hizo una culebra. Y Moisés huía de ella. Entonces dijo Jehová: extiende tu mano, tómala por la cola. Y él extendió su mano, la tomó y se volvió vara en su mano. Dice: por esto creerán que se te ha aparecido Jehová, el Dios de tus padres, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Le dijo además Jehová: mete ahora tu mano en tu seno. Y metió la mano en el seno. Y cuando la sacó de aquí, que su mano estaba leprosa como la nieve. Y dijo: vuelve a meter la mano en tu seno. Y él volvió a meter su mano en su seno, y al sacarla de nuevo, he aquí que se había vuelto otra vez como la carne. Si aconteciere que no te creyeren ni obedecieren la voz a la primera señal, creerán a la voz postrera. Y si aún no creyeren a estas dos señales, ni oyeren tu voz, tomarás de las aguas del río, las derramarás en tierra, y se cambiarán aquellas aguas que tomarás del río, y se harán sangre en la tierra. La cuarta, le habla de un respaldo en todo sentido. Y Jehová le responde: ¿quién dio boca al hombre? ¿O quién hizo al mudo y al sordo, al que ve y al que es ciego? ¿No soy yo Jehová? Ahora pues ve, y yo estaré con tu boca y te enseñaré lo que hayas de hablar. Y él dijo: ay Señor, envíate, ruego, por medio del que debes de enviar. Jehová se enojó contra Moisés y dijo: ¿no conozco yo a tu hermano Aarón levita, y que él habla bien? Y he aquí que él saldrá a recibirte, y al verte se alegrará en su corazón. Tú hablarás a él y pondrás en su boca las palabras que hayas de hacer. Y él hablará por ti al pueblo. Él te será a ti en lugar de boca, y tú serás para él en lugar de Dios. Y tomarás en tu mano esta vara, con la cual harás las señales. Así es como vemos que cada objeción era más bien un rechazo a las demandas de Dios. Y aunque fueron apoyadas por señales sobrenaturales para demostrarle a Moisés que precisamente era Dios quien estaba con él, este se resistía a obedecer. Solo cuando ya le habló con firmeza, con autoridad, atemorizado, ya no tuvo más que decir. Sin embargo, el Señor, que conoce el corazón y capacidad de su siervo, le da apoyo con su hermano Aarón. Así, de esta manera, Aarón se convierte en el vocero de Moisés y él es el enviado de Dios. Bueno, vamos a reflexionar en esto, mis hermanos, un poquito. ¿Cuáles han sido o cuáles son tus objeciones o pretextos para no obedecer al llamado que el Señor te ha hecho para servirle? Y obviamente estoy hablando que es lo que está demandándote para que hagas, no a tu manera, sino a la forma como Él te lo vaya a pedir. Y quiero aclarar otra cosa: porque contigo, sin ti, la obra de Dios continuará. Qué mejor que el Señor esté llamándote y que tú tengas el privilegio de hacerlo. Además, con una convicción de que cuando Dios llama a alguien al servicio, jamás deja sin respaldo a sus siervos. Sin embargo, siempre será Dios quien ordena, quien establece cómo debe llevarse a cabo la misión a la que envía. ¿Qué le queda al siervo? Solamente el obedecer. El propósito del llamado de Moisés, nada ni nadie pudo cambiarlo. Y la voluntad de Dios se cumplió pese a sus propias objeciones y la gran cantidad de situaciones, de pruebas y aún aflicciones que se presentaron durante su ministerio.
Por eso conforme Moisés caminaba con el Señor, su fe se fortalecía, su corazón se iba convenciendo cada vez más a quien servía. Y así vemos cómo con una vara, un cayado de pastor que representaba la autoridad de Dios, Moisés se encamina a Egipto a consumar la liberación del pueblo de Israel. Camino a Egipto. Vamos a leer en Éxodo 4:20 este pasaje, acompáñeme. Dice: entonces Moisés tomó su mujer y a sus hijos y los puso sobre un asno y volvió a tierra de Egipto. Tomó también Moisés la vara de Dios en su mano. Versículo 24. Aconteció en el camino que en una posada Jehová le salió al encuentro y quiso matarlo. Entonces Séfora tomó un pedernal afilado y cortó el prepucio de su hijo y lo echó a sus pies diciendo: a la verdad tú me eres un esposo de sangre. Así le dejó ir y ella dijo: esposo de sangre a causa de la circuncisión. Este es un pasaje un poquito controversial. Mire, Moisés, después del llamado que le hace el Señor, se acerca a su suegro, sacerdote de Madián, le explica la situación y él le envía, le bendice, toma a su esposa, camina hacia Egipto. Él iba seguro del respaldo de Dios. El Señor le había llamado, el Señor le había enviado. Ahora, aquí dice la historia, el relato, que al llegar a una posada a pasar la noche, le sale al encuentro Jehová y quiso matarlo. ¿Cuál es el significado de esto? Porque es evidente que no fue el Señor quien salió a su encuentro de manera personal, acababa de hablar con él, tampoco dice el ángel de Jehová lo hizo, no. Además tenemos que ver que el relato dice que él estaba por descansar o descansando en la posada con su familia. ¿Qué es lo que vemos aquí? La obra del Espíritu Santo en un siervo antes de llevar a cabo la obra a la cual le ha sido encomendada. ¿Qué significa? Mire, a pesar de haberlo llamado, a pesar de haberlo enviado, de haber preparado todo pues el corazón de Moisés, todo lo que venía adelante, era necesario algo para él. La nueva vida de Moisés en el pueblo de Madián daba testimonio de un hombre honesto, humilde, buen padre, buen esposo, trabajador, y pues ya vimos que sin pretensiones. Sin embargo, cuando ya fue llamado a la obra de Dios, era necesario limpiar su vida de cualquier situación que posteriormente pudiera afectar lo que Dios le había encomendado. De manera que tenía que recordar algo importante que en ese momento el Señor hizo. Como israelita que él era, jamás debió haber olvidado y omitido algo muy importante. ¿Qué? ¿Qué fue lo que pasó por alto? La circuncisión de uno de sus hijos. De manera que este encuentro representa la angustia de alguien que es redarguido de pecado y que ahora al estar en la presencia de Dios, ahora que todo parecía ir tan bien, al ser confrontado por el Espíritu, esta carga de culpa lo hace sentir síntomas de muerte. Quizás para Moisés fue difícil entender cómo Dios mismo, al haberle llamado y enviado una misión, ahora parecía que quería matarlo, sentía que la vida se le escapaba. Y precisamente es en momentos así cuando muchos se desvían o caen, cuando menosprecian la confrontación del Espíritu Santo a su vida. Mire, el relato no dice mucho. Sin embargo, espiritualmente Moisés es llevado a un estricto examen de sí mismo, es confrontado. Y al descubrir fallas, quizás olvidadas, esto le produce gran aflicción. El Espíritu le está recordando eventos de su vida pasada, le confronta sobre decisiones que en este caso debió haber compartido con su esposa, porque el contexto del pasaje indica que ella había estado involucrada en ellas. Moisés recuerda que la causa, o más bien cae en cuenta que la causa de este repentino ataque de ansiedad que le está partiendo el corazón, que le hace sentir que su vida se acaba, es por la aflicción de reconocer que por complacer a su esposa desobedeció un mandamiento de Dios.
recordar haber omitido la circuncisión de uno de sus hijos, supo ahora que había menospreciado la señal del pacto que Dios había hecho con el padre Abraham, y era lo que le daba identidad al pueblo de Israel. Y esto representaba un acto reprobable para cualquier hebreo. Imagínese llegar como libertador de los hebreos con un hijo incircunciso. De manera que Moisés entendió que la aflicción o la enfermedad eran una forma de castigo por su descuido, por su pecado. Séfora, al darse cuenta de esto, afligida por la salud de su esposo, haciendo de lado su prejuicio y el rechazo al doloroso rito que quizás no permitió en uno de sus hijos, ahora es ella misma la que con un pedernal afilado, imagínese, no la navaja que se usaba para circuncidar, no, era filosa, o sea, no en la edad donde la sensibilidad de los pequeños bebés es mucho menos, sino que ahora ella con este pedernal hace la dolorosa operación a su hijo que su esposo a su tiempo debió haber hecho. Qué importante fue que Séfora haya entendido lo que probablemente Moisés en su aflicción le recordó, y después de hacerlo, traer el prepucio cortado de su hijo, exclamando que por amor a él y en obediencia a Jehová había arriesgado la vida de su hijo. Qué grave es delante de Dios desobedecer sus mandamientos por tratar de quedar bien con alguien. Y esto es algo que no entendemos, sobre todo cuando ya somos creyentes, mis hermanos. Aquí no importa que sea tu esposo, tu esposa, tus padres, tus amigos. Preferir quedar bien con alguien es menospreciar tu fe, es negar tu nueva vida en Cristo. Pablo en Gálatas 1:10 dijo, pues busco ahora el favor de los hombres o el de Dios, o trato de agradar a los hombres. Pues si todavía agradara a los hombres no sería siervo de Cristo. Mira, hermano, cuando eres llamado a servir al Señor, siempre vendrá la confrontación, la limpieza y la purificación a tu vida. ¿Por qué? Porque estás siendo enviado a impactar con tu vida, con tu ejemplo, tu testimonio, la vida de todos aquellos que el Señor vaya acercando. Porque lo que tú les vas a mostrar, de quien les vas a hablar, es de un Dios santo, las bondades de un Dios 3 veces santo, justo, recto. Y es lamentable, mi hermano, hacer de lado esto. Cada vez que se ven hombres y mujeres que diciéndose siervos de Dios se presentan ante Él con dobles vidas, contaminados por el pecado, desobedientes, conformados al mundo, algunos hasta estableciendo desordenadamente sus propias normas para según ellos servir a Dios, es menospreciar el llamado de Dios. La palabra circuncidar en el hebreo es mud, significa, mire, cortar, cercenar, destrozar, destruir. ¿Cómo aplica esto en las vidas de los que hemos llegado a la fe cristiana? Cuando tú reconoces y haces un contraste entre la vida pasada y el presente bajo la guía del Espíritu Santo, esto te tiene que llevar a la toma de decisiones radicales de tu manera de ser. Y ahora vas a querer vivir en pureza, en santidad, santificarte entregando todo aquello que puede estorbar o ser tropiezo para la obra que Dios está formando para ti o en ti bajo su dirección. ¿Cuántas veces el Señor te ha confrontado? Se has puesto delante de ti demandándote aquello que está fuera de su voluntad, que además tú sabes que te hace daño y que está afectando tu entorno inmediato y no te permite testificar como lo que eres. Y yo te preguntaría, después de esa confrontación, ¿qué pecado sigues acariciando y conservas por comodidad o por no quedar mal con alguien? Aunque estás escuchando las demandas de Dios, deliberadamente desobedeces y traicionas tu fe. Si ese es tu caso, yo te puedo asegurar algo. Si eres verdaderamente un hijo de Dios, la confrontación de su espíritu te hará sentir angustia. Te vas a sentir tan mal que solamente el reconocimiento de tu falla, un arrepentimiento verdadero te hará libre.
de algo que, si bien ya fue perdonado, mi hermano, porque no estoy hablando de un arrepentimiento para salvación, es algo que ya fue perdonado, pero que tienes que dejar de hacer. Necesitas ser restaurado, necesitas entregar para ser verdaderamente libre. Y por eso cabe la pregunta: ¿qué has hecho después de ser expuesto ante la santidad de Jesús? Ante la grandeza de su amor, su justicia y misericordia, ante su confrontación, esa confrontación que reflejó tu condición verdadera delante de Él. ¿Qué has entregado cuando aún como siervo has identificado en ti dureza, soberbia, vanidad, lujuria, desobediencia, frivolidad? Aunque la maquilles de piedad, aunque le des unas untadas de peligrosa religiosidad, ¿te has afligido a causa de tu pecado? ¿Deseas purificarte delante de Dios? Medita en ello. Es tiempo de cambiar, mis hermanos. Es tiempo de meditar. ¿Qué está permitiendo el Señor en todo esto que me tiene que llevar a la pureza? Porque me está preparando para algo mayor. Y ese es el punto de quiebra al cual el Señor llevó a Moisés. Y también va a llevar a cualquiera que se acerque a Él si desea servirle. Ahí, en ese punto, donde solamente queda obedecer, aunque duela, mi hermano. Y eso es circuncidar el corazón, es cercenar, cortar, destrozar todo aquello que tiene que ser extirpado para no entorpecer ni ser tropiezo. Circuncidar esa curtida costra de vanidad, de egocentrismo, de pecado, que al cortarla va a sangrar, te va a doler, pero es una operación necesaria para quien desea seguir a Cristo, para crecer, madurar y poder servir de manera honesta en la obra del Señor. Porque Dios no va a permitirte servir si todas las áreas de tu vida no son tocadas. Aún aquellas que crees que ya entregaste, pero que están ocultas en medio de un corazón fraudulento. Esas que a su momento saldrán a la luz y llegarán a afectar la vida, no solo la tuya, sino la que el Señor acerque alrededor de ti. Y es por lo que muchos cristianos no logran la paz completa, mucho menos sirven, porque siempre hay algún prepucio pendiente por cortar que han permitido que permanezca intacto. Por eso solamente después de lo que hizo Séfora, algo que debió haber hecho Moisés, entonces quedó en paz, dice, y así lo dejó ir. Después de obedecer, después de estar a cuentas con el Señor, Moisés pudo ir a cumplir el propósito por el cual fue llamado. Qué paradójico, qué impresionante. ¿Qué significa? Que aunque el Señor te llame, jamás te permitirá servir en su obra sin que te lave los pies, sin que te purifique de todo lo que aún esté distrayendo tus sentidos o dividiendo tu corazón. Moisés finalmente se restablece, pero el recuerdo de este difícil y crítico momento de su vida le aportó mucho para cumplir su misión y continuar un camino en obediencia a Dios. Aunque fue confrontado duramente por el Señor, esto lo llevó al entendimiento de sus propósitos, no a dudar de Dios, no a enfrentarse a Dios, sino a ponerlos en su corazón, defender el propósito de Dios, defender los mandamientos de Dios, cumplirlos pese a toda circunstancia. Esa es la actitud que espera también de cada uno de sus siervos el Señor. Así es como comprobamos la mansedumbre de Moisés. Y esto lo vamos a poder ver a lo largo de toda su historia en Éxodo. A pesar de las acusaciones de su propia familia, la crítica del pueblo, el juicio que siempre ponían sobre de él, poniendo en duda su autoridad, sin embargo, él jamás trató de defenderse o exaltarse, siempre dejó todo en las manos del Señor. Y eso es lo que tiene que hacer un verdadero siervo de Dios, que es irreprensible. Porque jamás dejarán de difamarte, jamás dejarán de hablar mal de ti. El problema es si lo que hablan de ti es cierto, pero si no lo es,
el Señor a su tiempo sacará a la luz toda la verdad. De manera que cuando vinieron los juicios en contra de un pueblo rebelde que lo ofendía, que lo menospreciaba, su propia familia que se burló de él, en lugar de sentir un resentimiento, su corazón de pastor lo llevó a sentir compasión y a interceder por ellos. No consideraba las ofensas, los agravios recibidos. Ese es un corazón de siervo manso. Y Dios se agradó del nuevo corazón de Moisés. Le concede el privilegio de levantar casa para Jehová, el tabernáculo de reunión, para encontrarse con Él, como figura y representación del Señor Jesucristo para llegar al Padre. Mis hermanos, el Señor nos privilegia con servirle y nos permite tocar espacios, tiempos tan divinos, tan celestiales. También a Moisés le fue dado un respaldo físico y material. Le entregó el Señor batallas delante de sus múltiples enemigos. Moisés, siervo fiel, pudo hablar cara a cara con Dios. Sin embargo, con toda la gracia, con toda su madurez, con toda su experiencia, en un momento de arrebato, un momento de ira, un mal momento que cegó su entendimiento, hizo que representara mal al Señor y no le santificó delante del pueblo. Eso le costó la entrada a la tierra prometida. Mire, así como Pablo incluso después de tener ese aguijón, clamaba porque le fuese quitado y el Señor le dijo, bástate mi gracia. Igualmente Moisés clamó perdón para poder entrar a Canaán, pero el Señor simplemente le permitió la gracia para verla de lejos antes de entregar su espíritu. Y así fue como Moisés, sin ningún resentimiento, después de 40 años de trabajar arduamente, tantas experiencias, tantas circunstancias, finalmente solamente fue testigo del cumplimiento de la promesa de Dios. Y al ver la tierra prometida como heredada a los hijos de Israel, que un día sacó de la esclavitud de Egipto, él se conformó con eso. ¿Por qué? Porque para quien valora que un alma se salve, no necesita el reconocimiento de nadie. Le basta con saber que esa persona salió de la esclavitud del pecado y encontró una nueva vida en Cristo Jesús. Mi hermano, eso es lo que tú tienes que tener en tu corazón. No trates de que se te considere especial porque predicas el evangelio, porque edificas la iglesia o sirves en cualquier área. No, mi hermano, simplemente te baste con saber que el Señor te permite compartir su evangelio. En Deuteronomio 31:1 dice la escritura, fue Moisés y habló estas palabras a todo Israel y les dijo, este día soy de edad de 120 años, no puedo más salir ni entrar. Hasta parece que estaba en pandemia. Además de esto, Jehová me ha dicho, no pasarás este Jordán. Jehová tu Dios, Él pasa delante de ti, Él destruirá las naciones delante de ti y las heredarás. Josué será el que pasará delante de ti, como Jehová ha dicho. Mire, este es el carácter del siervo. Moisés simplemente obedeció al Señor con mansedumbre y paz en su corazón. No tuvo ningún conflicto en que fuese Josué y no él quien hiciese entrar al pueblo, conquistar a las naciones paganas que allá habitaban y repartirse la tierra. No, jamás mostró algún tipo de rencor en contra de Dios, ni envidia en contra de Josué, de nadie de hecho. Solo aceptó con mansedumbre la voluntad de Dios, le glorificó y le exaltó. Ese es el rasgo de un siervo inútil que sabe que solo hizo lo que el Señor le permitió hacer. Y la exaltación la podemos leer en Deuteronomio 32, del 1 al 47, con una oración preciosa. Cuando Moisés le fue concedido mirar de lejos a la tierra prometida, entonces fue cuando el Señor le recuerda la causa por la cual no entró. La frase mirar la tierra entre los hebreos indicaba tomar posesión, y para Moisés eso fue algo importante.
fue como adquirir legalmente la tierra de Canaán al recibir la promesa algún día hecha a Abraham. ¿Cuál promesa? Génesis 13:14 dice: y Jehová dijo a Abraham, después que Lot se apartó de él: alza ahora tus ojos y mira desde el lugar donde estás hacia el norte y el sur, al oriente y al occidente, porque toda la tierra que ves la daré a ti y a tu descendencia para siempre. Moisés, igualmente que Abraham, solo miró la tierra. En aquel momento, sin entrar a la tierra prometida, él estaba tomando posesión de la región de Canaán en nombre de todo el pueblo de Israel. Deuteronomio 34:4, ya para concluir, dice: y le dijo Jehová: esta es la tierra de que juré a Abraham, a Isaac y a Jacob, diciendo: a tu descendencia la daré, te he permitido verla con tus ojos, mas no pasarás allá. Y murió Moisés allí, siervo de Jehová, en la tierra de Moab, conforme al dicho de Jehová. Y lo enterró en el valle, en la tierra de Moab, enfrente de Bet-peor. Y ninguno conoce el lugar de su sepultura hasta hoy. Era Moisés de edad de 120 de años cuando murió, y sus ojos jamás se oscurecieron ni perdió su vigor. Esto alienta a los que somos siervos de la tercera edad. El Señor se encargó de dar sepultura a Moisés. Una tradición judía entre los judíos dice que después de mirar la tierra prometida, entraría a alguna cueva, alguna caverna a morir, y fue sepultado por ángeles. Por eso nadie sabe del sepulcro hasta hoy. En Judas 1:9 dice: cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo, disputando con él por el cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que dijo: el Señor te reprenda. Bueno, ¿qué significa esto? Aquí hay un encubrimiento del lugar de la sepultura de Moisés, y lo único que le puedo decir que fue un acto soberano de Dios para evitar la idolatría, y que fuese levantado este lugar como un lugar de adoración al hombre, algo especialmente común entre los hombres, levantar reliquias para adorarlas. Todo es adoro, siempre y cuando llene mis expectativas. Así es el hombre, y no se da cuenta que el único que merece la adoración es Dios. Lo único que necesitaba el pueblo de Israel para entrar a la tierra prometida era obedecer a Dios sin distracciones, nada que le hiciera voltear. No necesitaban ídolos, no necesitaban reliquias. Sin embargo, para Satanás la idolatría siempre ha sido el más útil instrumento para desviar la atención del hombre, y precisamente son las religiones que, por cierto, inventó el hombre con sus grandes esquemas, sistemas, y esto es propicio para la idolatría, que también incluye a una gran cantidad de iglesias que se dicen cristianas, que levantan sus propios ídolos de barro. Hasta su último aliento, mis hermanos, Dios permaneció fiel a su siervo Moisés, un hombre que desde su llamado aprendió que la mansedumbre, la humildad, la obediencia y el temor de Dios era lo único que necesitaba para caminar conforme a su voluntad. Y yo le quiero decir a los amados siervos que conozco, mis amigos, y quienes han dispuesto su vida para hacerlo, que estas virtudes, la mansedumbre, la humildad, la obediencia y el temor de Dios, sean en cada corazón. Que la gracia del Señor inunde tu alma y que tu Santo Espíritu te gobierne para que puedas servirle de la manera como Él te va a demandar. Porque Él te ha llamado, Él te está preparando, Él te va a enviar, te va a sostener, te va a respaldar, y también le va a dar tiempo al ministerio que te está otorgando desde hoy. Queridos hermanos, es importante entender que toda la preparación que Dios da, que todo lo que permite, tiene un propósito. Y nosotros nos estamos preparando para un regreso, pero no un regreso a lo tradicional, no un regreso a lo que ya una vez fue menospreciado, sino un regreso con corazones limpios que quieran cumplir el verdadero sentido de la gran comisión. Acompáñame a orar. Padre, te doy gracias. Te damos gracias por tu palabra. Gracias por bendecirnos con el privilegio de poder servirte, Señor. Y muchas gracias
porque en cada uno de estos testimonios, en cada uno de la vida de estos siervos que te sirvieron fielmente, pese a sus errores, pese a sus circunstancias personales, lo único que vemos es tu mano, lo único que vemos es tu cuidado, tu misericordia extendida, Señor. Y te rogamos, Padre eterno, que esa misma misericordia sea en nosotros, los que queremos servirte, que sea en tu pueblo, que sea entre los que estás llamando, entre los que has llamado, y así, Señor, poder cumplir todos con ese bendito trabajo, esa bendita obra que es la extensión de tu palabra. Que nada nos desanime, que nada nos desaliente, que nada nos distraiga del verdadero propósito por el cual fuimos traídos a tu luz. Ser luz, ser sal. Gracias por tu palabra, Señor. Y bendice a tus hijos, bendícenos, guárdanos en medio de este tiempo de desierto, en este tiempo de prueba, en este tiempo de preparación, porque solamente tú sabes lo que viene delante. En el nombre de Jesús, muchísimas gracias. Amén y amén. Que Dios los acompañe y los bendiga.